Empezamos. Un momento, van a conectar el streaming. Sí. Pues se puede empezar. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes. Después de estas dos preciosas interpretaciones de Fernando a la viola, para, como decía, hacer hablar a la música. El retrato hecho a mano que han visto en la pantalla anterior de Manolo Bartolomé lo ha hecho Francisco Javier González Malagón. Son las 4 personas, de estas 2 primero y 2 al final, a las que vamos a homenajear y que se homenajea con el libro. Ahora explicaré yo en mi desarrollo el porqué. Bueno, saludos a todos, gracias al Ateneo, saludos a los que están vía streaming al otro lado del Atlántico, en otra parte de Europa, donde sea, familiares de Benito, familiares de Manolo, de Serafín, de Anthony Clark. No han podido venir, pero seguro que nos están viendo. Saludos a todos, gracias por venir. Yo creo que, como decía Federico, Benito se lo merece todo y lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer con un discurso panegírico y demás. Lo que hemos querido en la organización es que haya mucha gente hablando y diciendo cosas de distintas maneras de Benito, dando la palabra a todas aquellas organizaciones que participan de forma directa en el libro. Paso a presentar a la mesa. Al fondo de la esquina, al otro lado donde estoy yo, se encuentra don José Antonio Otero Hermida, presidente del Centro Gallego, con sede aquí en Santander. A su lado está José Ramón Saiz Fernández, presidente desde hace unas semanas de la Sociedad Cántabra de Escritores. A mi lado, doña Gema Igual Ortiz, alcaldesa de Santander. Van a intervenir ahora a continuación de mí. Entonces, bueno, sabemos los que están. Y mi nombre, como ven ahí también, es Marino Pérez Avellaneda, que he sido el coordinador del libro. Y ahora voy a explicar un poco las vicisitudes, que tiene buena historia el libro, larga y de todo tipo y condición, y el coordinador también, como digo, de este acto. La pantalla que ha aparecido antes en el interludio de las 2 piezas no es casualidad. Y no es casualidad, o sí, la casualidad ha hecho que estas 4 personas hayan coincidido con el libro. Desde aquel día de mediados del 2017, en el Centro Gallego, estábamos en una de las actividades de la Sociedad Cántabra de Escritores y vino Benito con este libro, exactamente este, tal cual. Lo traía él así a su manera. Oye, Marino, mira, tengo aquí un libro de Pereda que probablemente os pueda interesar. A ver, dime, Benito. Dice, es que he oído que queréis participar y aportar algo a la Sociedad Cántabra de Escritores, yo era presidente entonces, al Congreso Internacional que se quiere montar en Polanco sobre José María de Pereda en honor a Anthony Clark. Y bueno, lo pusimos en marcha como aportación de la sociedad en un libro conmemorativo al Congreso. Pero el Congreso, como conocen la mayoría de los que están aquí, fue languideciendo y al final se quedó en agua de borrajas. Pero ya empezamos a mover el libro y el primero que me contestó y participó y de alguna manera aceptó la idea con sugerencias buenas fue Manolo Bartolomé en la Junta Directiva de la Sociedad. Me parece una idea fenomenal, Marino. Y yo además tengo unos materiales que podrían complementar muy bien ese libro. Digo, Banana, pues perfecto, muy bien. Y bueno, empezó a hacerlo, ya lo tenía, lo arregló y tuve la suerte, desgraciadamente, a la vez suerte y desgracia, de que me lo dio 2 semanas antes de fallecer. Es decir, el original lo he podido conservar y lo he llevado aquí. Murió Manolo Bartolomé y unas semanas más tarde, como ven ahí, el compañero secretario de la Junta Directiva, Serafín Fernández Villazón, que fue otro de los que apoyaron, pero con energía, el proyecto. Posteriormente, falleció el propio Benito Madariaga. Como el libro había quedado languideciendo, pues bueno, ya no sabíamos cómo hacer, qué no hacer, y empezamos a hablar de reconvertirlo en un homenaje al propio Benito. Vino la pandemia, poco después de fallecer Benito, y dentro de la pandemia, a los pocos meses, fallece Anthony Clark, al que se le iba a dedicar en un principio. Nos ha parado la pandemia, lo hemos retomado cuando parece que esto se solucionaba, y hemos reconvertido un libro que iba a ser prácticamente una réplica, sin más, de 100 páginas aproximadamente, en uno que tiene 150, dedicado a las 4 personas que de alguna manera han coincidido
por los hechos que han ido sucediendo y se han encabalgado uno sobre otro en el libro, unos más directamente y otros menos. Entonces, es un homenaje a los 4, que eso quede claro de alguna manera. Esta es la portada original que he cogido y este es el que tiene 150 páginas, el otro, como acabo de decir, que es el que tienen las asociaciones que han participado y que tendrán ustedes o que ya tienen algunos en sus manos. Una historia curiosa, cotilleo. A mí me encantaba la foto que el libro póstumo de Benito, de Páginas de acá y de allá, hay una foto preciosa de Antonio Atienza, y le dije a Celia si podría hablar y tal. Hablé con Antonio Atienza para que me la dejara, para incluirla, y me dice, si tengo más. Digo, bueno, pues si tienes más, mándame. Me mandó unas y me mandó esta. Bueno, esa es la que está en el libro de Páginas de acá y de allá, la de Benito, y me mandó esta, en la que está con su hermano Fernando, el escolapio Fernando Atienza, el padre Atienza, Benito y Celia. De esta foto del centro es de donde hemos sacado esta foto. Son 2 caras de Benito. Una cara irónica, por decirlo así, de pillín, que es la que está arriba, en mi opinión, y abajo, sin embargo, un Benito risueño y abierto. Benito tenía muchas cualidades, muchas características, y una de ellas era estas, distintas presencias y distintas formas de contestar. Simplemente rápido, en la Sociedad Cántabra de Escritores no es lo primero que hacemos. En el Parlamento, en la sede del Parlamento, celebramos una de las sesiones del Día de las Letras de Cantabria, que la alcaldesa conoce bien, que estuvo arropado allí por un montón de gente. Yo creo que es hasta ahora la celebración del Día de las Letras donde más personalidades se juntaron. Hubo 2 presidentes, el del Parlamento y el de Cantabria, y hasta qué punto habría gente que el consejero que está en la foto tuvo que estar sentado en la silla, consejero de Educación y Cultura, y el director general también tuvo que estar sentado en la silla. Probablemente, y esto es un avance que les doy, el día 9 en Cabezón se produzca un encuentro similar o más que este, debido a Matilde Latorre y al propio Pedro Crespo de Lara, que va a ser el homenajeado. Aquí está la mesa con Benito interviniendo, dando las gracias. Un recuerdo del tipo de Benito académico, activo y participativo en todos los sitios. Ustedes han visto, han recibido, porque ha estado en los medios, esta invitación que hemos hecho desde las entidades que participamos en el libro, Sociedad Cántabra de Escritores, Ayuntamiento de Santander. Pero quiero hacer un recuerdo de todas, porque este libro es una especie de valor colectivo, una obra colectiva. Si no hubiera participado todas estas instituciones, no habría libro. Entonces, empezando por el Centro Gallego, que fue la primera institución que dijo sí. El libro había prácticamente languidecido a la vez que el Congreso y la cosa no tenía futuro. Pero cuando empezamos a retomar el asunto, que ya salíamos de la pandemia, veíamos un poco la luz, hablando con José Antonio, y dice, sí, Marino, contar con nosotros. Y además esto nos viene bien para montar una especie de acto en homenaje a Benito. La idea fue suya y aquí estamos. Este es presentación de un libro, pero es casi tanto o más un homenaje a Benito colectivo, con esos cuatro hombres buenos que me han publicado en el diario esta mañana. Está el Centro Gallego, que colaboró, y además a la primera, el Ayuntamiento de Santander, tengo que reconocerlo, yo soy castellano y lo digo tal cual, ha sido quizás de las instituciones la más ágil y la más rápida. Es difícil decir esto de una entidad pública, pero es cierto y hay que reconocerlo. También fue muy rápido el Centro de Estudios Montañeses a la hora de patrocinar, y por si no lo entienden, nadie ha cobrado ni va a cobrar el libro y nadie ha pagado de alguna manera. Lo que las instituciones han hecho, encargar 10, 20, 30, 40 libros y han abonado el coste en la imprenta. Luego hablaremos de la imprenta. Entonces, Sociedad Cántabra de Escritores, Ciudad de Santander, Centro Gallego, Centro de Estudios Montañeses, el Ayuntamiento de Polanco, que inicialmente iba a ser uno de los promotores, pero al no funcionar lo del Congreso se quedó el tema parado, que hoy está representado por un concejal, no ha podido venir la alcaldesa. Está también colaborando la Asociación Cultural Polanco, cuyo presidente va a intervenir, que está ahí. En el caso del Ayuntamiento, el concejal de Hacienda o Cultura, no me acuerdo ahora de memoria. Está también la empresa Solvay, que participó ya entonces, en 2003, en el libro original de Benito,
está el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria, que está aquí el representante, está también el Grupo Alceda, que por circunstancias personales no puede venir Aurelio González Riancho, pero tiene buena representación. Ah, está. Ah, bueno, no he dicho nada. Bueno, pues corrijo. La participación prevista lo va a hacer otro miembro del Grupo Alceda. Pero bueno, lo hablaremos en su momento. Y además también estamos hablando de niveles de participación a través de la compra de ejemplares. También ya en un nivel intermedio, estos que he dicho, y en un nivel más modesto, la Sociedad de Amigos de las Cuevas del Castillo, me refiero en cantidad económica, no en otros niveles, pero va a participar también el presidente Chema Ceballos. Y también participó el Ayuntamiento de Ramales. Luego es de justicia reconocer a los distintos participantes, colaboradores, sponsors, como queramos llamarlos, que han hecho posible esta reedición corregida y aumentada del libro de Benito. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y termino con esto. ¿Qué tiene el libro que no tenía el libro de Benito? Pues tiene lo mismo, con correcciones que ha trabajado, que ya tenía él preparadas, porque ya lo habíamos hablado, y que me ha entregado y hemos hecho con Celia, y dos partes. La primera parte de las reflexiones en torno a José María Pereda de Manolo. Bueno, el centro del libro es lo de Benito, 100 páginas de las 150. Y luego hay dos anexos que son reflexiones en torno a José María de Pereda de Manolo Bartolomé. Hoy nos va a hacer una semblanza breve su nieto que está aquí. Y hay otro trabajo posterior, he hablado antes que contacté con la Asociación Cultural Polanco. Tino Barrero, que era el presidente, me dijo: oye, Marino, que yo tengo una cosa muy curiosa sobre el Chisco de Peñas Arriba. Ah, pues interesante. Luego ha surgido lo del jardinero de Pereda también, con unas relaciones muy bonitas con Benito Pérez Galdós. Y ahí hay dos trabajos preciosos, se lo garantizo, que están puestos como anexo. Y como el tema ya estaba complicado, no había más remedio que hacer una introducción, de alguna manera glosando esto que acabo yo de decir aquí, y es la introducción que he hecho para presentar la obra en su contexto. Y para terminar, quería reconocer el trabajo hecho por la imprenta. Benito lo hizo con esta imprenta, yo he hablado con la imprenta, de alguna manera los costes han sido mucho más bajos porque ya teníamos maqueta aparte y tal, pero al final se ha añadido lo otro, gracias a Carmen Bedia, gracias a todo el equipo de Bedia Artes Gráficas, por el buen trabajo que todo el mundo lo reconoce. Es decir, el libro no le hacen solo los autores, estén vivos o muertos o los colaboradores, sino que no llega al público. Bueno, hoy puede llevar digital, pero no hay color entre lo digital y el papel. Entonces, gracias a todos los que han colaborado, gracias a ustedes, y tenemos el libro, esperemos que lo disfruten. Gracias. Tiene la palabra ahora el presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, José Ramón Saiz Fernández. Señora alcaldesa, buenas tardes a todos y a todas. Como presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, pues evidentemente nos solidarizamos totalmente con este acto. Tenemos que agradecer a Marino Pérez Avellaneda todo el esfuerzo que ha puesto en que esta obra sea una realidad. Y confesar que tuve la suerte, la inmensa suerte, de ser un gran amigo de los 4 protagonistas que hoy recordamos aquí en este acto. De los cántabros, Benito Madariaga, Manolo Bartolomé y Serafín Fernández Villazón, pues con toda probabilidad se va a hablar en este acto. Yo quiero recordar especialmente a Antoni Clara. Antoni Clara fue un personaje muy importante en la cultura de nuestra comunidad autónoma. Durante 60 años vino todos los veranos a nuestra tierra a investigar la obra perediana. Tuve la inmensa suerte de acompañarle en el centenario de Peñas Arriba en el año 1995. Y creo que esta tierra nuestra, salvo el Ayuntamiento de Polanco, que está aquí presente por los anteriores alcaldes Julio Cabrero y Miguel Ángel Rodríguez, no han estado a la altura de las circunstancias con lo que aportó este hombre
a el conocimiento, en este caso magníficamente también con Benito Madariaga, sobre la obra perediana. El Ayuntamiento de Polanco le hizo hijo adoptivo hace ya muchos años, pero cuando murió yo tuve la sensación de que esta tierra nuestra no se comportaba o no estaba a la altura de las circunstancias con Antoni Clara. Porque Antoni Clara ha representado mucho para la cultura de nuestra tierra. Y creo que hay honores y distinciones que no cuestan nada a las instituciones, pero que a veces son gestos necesarios para agradecer lo que de manera pasional Antoni Clara aportó a la cultura de Cantabria, de esta manera tan extraordinaria de venir todos los veranos con su camioneta, muchas veces en los primeros años, a nuestra tierra, con la ilusión de saber algo más de José María de Pereda y de su obra. Está aquí entre nosotros también José Luis Zárate, que fue director de Solvay, que fue gran amigo también de Antoni Clara, y es evidente que para muchos significa este acto un desahogo en poder agradecer inmensamente lo que Antoni Clara hizo por la obra perediana y por su conocimiento de manera extraordinaria, como hicieron otras personas, y ya he señalado especialmente a Benito Madariaga. Tuve la suerte también, la inmensa suerte de conocer a Benito, de verle por la hemeroteca cuando no había todavía redes sociales, no había internet, y donde los investigadores pues tenían que investigar pues muchas veces con una gran paciencia y sobre todo con un gran heroísmo. Y por eso, aprovechando que está aquí la alcaldesa, pues la hemeroteca siempre es muy importante el que los ayuntamientos se la tomen muy en serio, fortalezcan todos sus contenidos y puedan favorecer a todos los que se acercan a la hemeroteca. Yo tengo que agradecerle aquí a la alcaldesa que, por ejemplo, la hemeroteca de Santander ha estado prácticamente cerrada y la de mi pueblo en Torrelavega pues ha estado abierta, y la de Torrelavega, mi pueblo, pues está cerrada desde hace un año, y de una manera incomprensible pues no podemos acceder a sus instalaciones. Bueno, dicho esto, tengo que señalar también que conocí enormemente a Manolo Bartolomé y a Serafín. A Manolo Bartolomé le conocí tarde porque conocí primero a su padre, Antonio Bartolomé Suárez, el legendario corresponsal de Alerta en Torrelavega, el hombre de las ferias ganaderas, el hombre que vivió el periodismo con una intensidad tremenda y que fue una persona y un referente para todos los que escribimos, pues muy especial. Yo quise enormemente a Antonio Bartolomé, lo mismo que después pude tener la suerte de conocer a Manolo, su hijo, de trabajar con él y de defender todo lo que hemos defendido en este mundo de la cultura desde nuestras modestas posibilidades. Y Serafín, como ha dicho muy bien Marino, pues fue una persona que se entregó en cuerpo y alma a la Sociedad Cántabra de Escritores, y su recuerdo perdura ahí, como le perdura en nuestro recuerdo cuando le conocimos siempre dinámico en los negocios de su padre en Torrelavega, de la firma Serafín, y que fue pues un hombre extraordinariamente ejemplar en la dedicatoria a todo lo que fuese el movimiento asociativo en la ciudad de Torrelavega. La Asociación de Piscis, la Sociedad Cántabra de Escritores, todo tipo de sociedades y de asociaciones que fueron creándose en Torrelavega siempre tenían como gran alimentador de expectativas y de ilusiones a Serafín Fernández Villazón. Y dicho esto, pues tengo que cerrar mi intervención señalando que, como ha dicho también Marino, el próximo día 17 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, en Cabezón de la Sal,
vamos a entregar esa estela de oro de las letras de Cantabria a Pedro Crespo de Lara, que sabemos que le ha hecho muy feliz, como en su día también le hizo muy feliz, y fue un gran reconocimiento y un gran apoyo institucional a la persona de Benito Madariaga en la sede del Parlamento de Cantabria. Así que nada más, muchas gracias y recordando en la despedida de esta intervención a estas personas extraordinarias y sobre todo, permitirme este desahogo con la figura de Anthony Clark, a la que creo que inmerecidamente esta tierra no ha estado a la altura de las circunstancias, en su recuerdo y en el agradecimiento a todo lo que hizo por la difusión, el conocimiento de la obra perediana, salvo, como he dicho antes, el Ayuntamiento de Polanco. El turno de José Antonio Otero Hermida, presidente del Centro Gallego. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y, por decirlo, a todas las personas, instituciones y empresas que han colaborado en la edición de esta magnífica obra en homenaje, tal como se ha comentado ahora. Las instituciones ya han sido comentadas por Marino. Querida alcaldesa, José Ramón, buenas tardes. Hace casi 2 años del fallecimiento de nuestro querido y respetado don Benito Madariaga de la Campa, que coincidió con los actos de la clausura del centenario de la Casa de Galicia en Cantabria en 1919-2019. En mi invocación al apóstol Santiago en la iglesia de Santa Lucía el día 14 de diciembre de 2019 me hacía eco de su recuerdo. Asimismo, en el número 66 de nuestra revista Libredón le dedicábamos sendos obituarios al recuerdo de su figura, escritos por Alejandro Llano Pallarés en nombre de la Junta Directiva y Antonio Martínez Cerezo, comendador en Cantabria del Orden del Camino de Santiago. Nuestro amigo don Benito poseía, entre otros muchos títulos honoríficos, el de socio de honor del Centro Gallego de Santander, título que mereció ampliamente por sus continuas manifestaciones de amistad hacia nuestra entidad, representada por distintas juntas directivas y sus múltiples y valiosísimas colaboraciones que, en modo de charlas y conferencias sobre varios temas culturales, destacando los dedicados a los más afamados escritores gallegos o personajes vinculados con nuestra querida tierra. Su relación con Galicia se puso de manifiesto en su extensísima obra, destacando entre otras las siguientes que voy a comentar: Cartas, Viajes y amores de doña Emilia Pardo Bazán y don Benito Pérez de Galdós, publicada en el 2015. Augusto González de Linares, Vida y obra de un naturalista, publicada en el año 2004. Pérez de Galdós y Pablo Iglesias, Semblanza de una época, la conjunción republicana y socialista, publicada en el año 2014. Además, en su obra póstuma, Páginas de acá y de allá, editada en el año 2020, en el apartado titulado En defensa de la mujer, de Concepción Arenal a María de Maeztu, volvía a glosar la figura de 2 ilustres gallegas, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Su vinculación con la biología marina, como miembro del Instituto Español de Oceanografía, también le permitió ocuparse de uno de los cultivos marinos más relevantes en el mundo, como es el mejillón gallego, en su obra titulada Incidencia de la infestación de los mejillones gallegos por Miticola intestinalis Stewer, publicada en el año 1970. Su proximidad a nuestra casa regional fue tan grande que en los primeros tiempos en los que su salud todavía se lo permitía, su presencia en las dependencias de nuestro centro gallego era casi habitual todas las tardes. Allí, en la sala de lectura, empapándose de la actualidad a través de los diferentes diarios de prensa local, gallega y nacional, era de todos conocido el sillón que llamábamos cariñosamente el sillón de don Benito. Finalmente, para terminar
mi corta intervención y mi recuerdo a nuestro querido socio y amigo don Benito, la Junta Directiva del Centro Gallego de Santander se siente muy orgullosa de ser uno de los principales promotores, junto con la Sociedad Cántabra de Escritores, de este merecido homenaje a una persona tan querida y socio de honor de nuestra Casa de Galicia. Desde aquí envío un cariñoso saludo a su viuda y también socia, doña Celia Balbuena, sus hijos María Celia y Juan Benito, y a su querida familia. Nada más. Cerramos este primer turno de intervenciones con la señora alcaldesa, doña Gemma Igual. Pues muy buenas tardes a todos, y como Marino pues ha hecho las presentaciones, pues no voy a repetir, pero sí que estar agradecida a todos los compañeros de mesa, a todas las personas que vais a intervenir después, a todo el público que tanto de manera presencial como de manera virtual nos cede siempre el Ateneo, a nuestro anfitrión, que este es foco de cultura, y hoy estamos, pues como muy bien nos ha introducido Federico, y a Celia como esa viuda, esposa, pero compañera también de toda la trayectoria de Benito, y a toda la familia. Es un honor para el Ayuntamiento de Santander, está Eva Guillermina, la directora general de Cultura, poder colaborar, poder volver a tener otra ocasión para recordar a Benito Madariaga, nuestro Benito Madariaga, que tanto trabajó también desde el Ayuntamiento de Santander. La reedición de este libro que hoy presentamos, José María Pereda y su tiempo, constituye una iniciativa absolutamente atinada y oportuna, porque con ella honramos la figura del insigne autor de sutileza y su trascendencia en el contexto histórico en el que vivió, y al mismo tiempo reivindicamos el relieve intelectual de su autor, el inolvidable cronista de Santander. Así también a los colaboradores y resto de participantes en el libro, que además se trata de un ambicioso trabajo en el ámbito editorial, pues rescata un libro clave para conocer a Pereda. En su inabarcable erudición, Benito Madariaga fue uno de los investigadores que más profundizó en la personalidad y trayectoria del escritor de Polanco, por lo que estamos hablando de un trabajo indispensable para todo aquel que quiera acercarse a la vida y obra de quien quizás es nuestro escritor más representativo. De hecho, los especialistas coinciden en constatar que pocos misterios de José María Pereda quedaron fuera de la pericia investigadora de Benito Madariaga. Por este motivo felicito a la Sociedad Cántabra de Escritores por implicarse en este proyecto que sin duda apunta a lo más hondo del alma literaria de esta tierra. En este acto de hoy, personalidades mucho más acreditadas que yo desglosarán semblanzas sobre Benito Madariaga y nos aportarán visiones emotivas y enriquecedoras de su figura. Como alcaldesa de Santander, yo quiero significar el orgullo que supone para mí participar en este homenaje a quien durante casi 4 décadas fue guardián de la historia de esta ciudad en su ilustre magisterio como cronista oficial. Benito fue el hombre que lo sabía todo de esta ciudad y además fue capaz de transmitir y recibir esa pasión que sentía por Santander, ahondar en su historia y en sus gentes hasta dibujar un minucioso perfil de lo que fuimos, somos y seremos. El lugar que una ciudad ocupa en el mundo está trazado desde la suma de experiencias individuales proyectadas por los ciudadanos a lo largo de los tiempos. Pero para que esta ubicación en el mapa de la historia es indispensable la tarea de aquel que investiga, toma nota y transmite. Alguien como Benito, que a la vez notario, secretario y relator. Esa triple condición que ejerció con respeto, perspectiva y ciencia, la completó con una vocación humanista que siempre le situó del lado de la sabiduría y apegado a sus gentes. La ciudad de Santander no olvida a los hombres y mujeres que le hicieron grande, y como tal figura sin duda Benito Madariaga, por lo que siempre contará con la gratitud y reconocimiento del Ayuntamiento de Santander y de sus vecinos, porque no solo fue un intelectual insigne, también fue una magnífica persona muy querida en esta ciudad. Recuerdo también ahora el homenaje que le hicimos dentro del año Galdós. En el preámbulo de su libro sobre Pereda, Benito Madariaga significó una preciosa cita del gran autor cántabro. El grande amor a la patria común tiene todas sus raíces y elementos nutricios en el entusiasmo por la patria chica.
Se trata de una reflexión muy lúcida, cargada de significado y que resume lo que, a mi juicio, representa la visión del modelo de ciudad que yo defiendo y nos esforzamos día a día en construir y desarrollar desde el Ayuntamiento de Santander. Queremos proyectar una ciudad con alma, convencida de que cuando se siente lo propio, el éxito está asegurado. En el ámbito que hoy nos reúne aquí, hay que proclamar que las letras santanderinas y cántabras tienen un legado y una potencialidad enormes. No creo pecar de presuntuosa si afirmo que esta tierra se encuentra entre las más prolíficas en el panorama literario español, si tenemos en cuenta su modesta dimensión geográfica y también poblacional. Prolífica y cualificada, porque no solo generamos un catálogo enorme de grandes escritores, también somos cuna y patria de auténticos genios clásicos que son referentes eternos de la literatura con mayúsculas. Resulta, por tanto, legítimo y aconsejable sentir orgullo por lo que somos y aprovecho como herramienta para potenciar el presente y a la vez asegurarnos el futuro. Debemos proclamar sin complejos ese orgullo por lo nuestro, que de ningún modo debe confundirse con que resulte localista o empobrece la altura de miras. Todo lo contrario, desde una visión absolutamente cosmopolita, queremos y debemos de proyectar todo lo bueno que poseemos, que es muchísimo, para que el mundo lo valore, lo disfrute y lo conozca. Y también para que nosotros nos sintamos reafirmados en nuestro esfuerzo diario, conscientes de ser los herederos de un patrimonio magnífico y los responsables de conservarlo, enriquecerlo y legarlo a las generaciones venideras. Todas las reflexiones convergen sobre el espíritu que inspiró el empeño y la obra de Benito, una vocación cimentada en la búsqueda y en una investigación casi detectivesca de los detalles que sostienen y dan significado a nuestra historia y a nuestra cultura. Ahí enraizaban sus eternas jornadas en la hemeroteca y la biblioteca municipal, indagando en los pasillos de la historia de esta ciudad con la pasión del que rastrea las claves que darán sentido a la búsqueda. En breves fechas conmemoraremos el 2º aniversario del fallecimiento de Benito y hoy es un gran momento para ensalzar de nuevo su figura. La reedición de este libro, José María Pereda y su tiempo, es por tanto una ocasión inmejorable para rendir homenaje a estos grandes autores y para poner en valor el poderío de nuestro potencial literario y cultural. Pereda y Madariaga son dos faros que alumbran la personalidad ilustrada de nuestra tierra. Desde esta atalaya de la sabiduría que representa esta institución como el Ateneo de Santander, permítame finalizar con mi felicitación a la Sociedad Cántabra de Escritores, al Centro Gallego de Santander y a todos los que han hecho posible este magnífico proyecto editorial, al tiempo que animo a los asistentes a este acto a que hagan proselitismo desde su lectura. En las páginas de estos autores están las claves y la esencia de esta tierra. Muchísimas gracias. Bien, damos paso a la participación de los que han colaborado en el libro. Y comenzamos por el otro autor junto a Manolo Bartolomé, que ha elaborado... ¿Perdón? ¿Está cerca? No sé si se ha oído. Bueno, que vamos a dar paso al resto de participantes, comenzando por el otro autor del libro, junto con Manolo Bartolomé, que es Tino Constantino Barrero. Pues está. Bueno, aprovecho ya para pedir que para que no se alargue excesivamente el acto, intenten abreviar en la medida de lo posible, todos, no uno solo, todos. Sí, vale. Es muy grato estar aquí ante vuestra presencia y bueno, me encuentro ante el reto de limitar el contenido de lo que quería expresar en un tiempo determinado impuesto, vamos, o aconsejado por la organización del protocolo. Es un tiempo corto, pero es necesario que sea así porque de otra forma sería imposible. Así que vamos a ello. En principio, decir que para mí ha sido muy ilusionante y me ha producido gran satisfacción el haber colaborado en este libro. Y eso es por razones obvias que pronto lo comprenderán. El libro es, es un estudio sobre
Pereda, esencialmente la biografía de Pereda. Y bueno, pues representa algo importante en cuanto a que es un autor que como novelista es el que más ha destacado, no hay otro en todo el tiempo en Cantabria que haya destacado como él, y que se ha codeado con los mejores literatos de su tiempo. El libro, este libro que presentamos, bueno, esta edición, la primera edición, se publicó en el 2003 en Polanco. Fue editado por el Ayuntamiento de Polanco, colaboró también Solvay. Y bueno, tenemos que tener muy en cuenta que Pereda y Polanco es un binomio que está fundido totalmente, no se puede separar. Yo soy de Polanco también. En la segunda edición, o esta edición, la presente, pues bueno, aparte de una revisión de lo escrito, se ha hecho unas ampliaciones, no muy amplias, pero se ha hecho un par de ampliaciones que hemos acometido Bartolo Bartolomé y yo. La situación espacial se centra en Polanco. Bartolomé, bueno, pues nos muestra unos ciertos guiños de la sociedad polanquina actual con Pereda. Y yo me centro más en la sociedad polanquina en los tiempos de Pereda, en donde, bueno, pues muestro una serie de personas que por su poder y por su postura social, pues bueno, tienen un cierto potencial y una ascendencia sobre el resto de los vecinos del municipio. Y bueno, pues ante situaciones muy concretas vemos cómo esta gente pues tiene sus propios enfrentamientos, saltan pronto sus egos y bueno, pues quizás investidos de ciertos otros recelos que podemos decir que ocurrían generalmente en los pueblos y muy especialmente entre esta gente que ostentaba ciertos poderes, ¿verdad? Y de otra parte, pues presento a dos personas que considero que son relevantes, de polanquinos. El uno le he descubierto muy recientemente, que es el jardinero. No desconocía que Pereda tuviese jardinero, pero sí, lo mismo que tuvo Galdós a su Rubín, pues Pereda tuvo también la figura de Fernando Castillo Barredo, un personaje que fue muy apegado al propio Pereda, y como decía Sisto de Córdoba Lloña, era tan apegado como la hiedra a la pared. Pereda tuvo una gran consideración con este personaje y bueno, pues pidió que cuando falleciese fuese enterrado en su panteón, y así ha sido. Primero estuvo en el recinto del panteón y en los años 80 se sumó el cadáver y está enterrado juntamente en el propio panteón familiar de Pereda. El otro personaje, digamos, es un trasunto del Chisco de Peñasarriba, es la persona de Eustaquio Pajarejo. Eustaquio Pajarejo era un labrador, bueno, pues que era muy aficionado a la caza, tenía fama de gran cazador. Era un hombre que, bueno, muy popular dentro del pueblo, aventurero, viajante también. Y bueno, pues era un hombre muy considerado dentro del argot popular allí. Este personaje, el Eustaquio Pajarejo, vino a entrevistarle un periodista de Madrid, del periódico Ahora. Vino hasta su casa Polanco ya en una edad ya bastante avanzada y le hizo una entrevista porque ellos consideraban que efectivamente Eustaquio era un poco el arquetipo del Chisco de Peñasarriba. Y hay un poquitín, eso es lo que se basa pues el trabajo que hemos elaborado en ello. De otra parte, como bien se viene diciendo hasta ahora, aparte del libro en sí mismo, se está haciendo un homenaje a cuatro personajes que yo he conocido muy de cerca, pero que no puedo glosar porque, bueno, estamos limitados por un tiempo que es imposible ahora decir lo que uno quisiera decir sobre cada uno de ellos y que realmente merecería unas palabras de elogio. Subrayo totalmente las palabras que ha dicho José Ramón respecto a Anthony,
creo que efectivamente hay un débito grande con él y bueno, pues yo decir que los 4 los tengo una enorme consideración. Hay una persona de ellas, las 4, que es Serafín, que le he conocido muy poco a Serafín, realmente no tengo algunos encuentros de saludos y poco más, pero que por las referencias que me han dado de él y que he escuchado a mucha gente, es una persona pues sumamente trabajadora, ha estado de secretario en la Sociedad Cantora de Escritores y organizó el grupo de Piscis, el Piscis, sí, que bueno, pues que en cierta medida ha sido el alma mater de la organización de estos eventos. Ha sido una persona muy trabajadora, muy querida y es de esas personas que te gustaría tener en una institución porque sabes que nunca te va a fallar y siempre te va a dar un apoyo y te va a tirar el carro para adelante, ¿verdad? Por consiguiente, a los 4 pues me son muy merecidos la consideración, el respeto. Les he tratado personalmente y podría decir muchas cosas favorables porque no tengo ninguna cosa en contra, ciertamente. Pero bueno, yo quisiera decir, sacar una anécdota, bueno, creo que puede ser pertinente, relativa a Manolo Bartolomé, porque es una anécdota relacionada con el libro que hoy presentamos. Me parece que puede ser interesante el ofrecerla aquí. Vamos a ver si esto funciona, sí. Bueno, bien, Manolo Bartolomé ha sido vecino muchos años, vecino de apenas 90 metros de distancia de una casa a otra y no hemos tenido prácticamente ninguna relación. La relación mayoritaria la ha tenido un momento que se ha ido a vivir a Tanos, en donde nos hemos visto con muchísima frecuencia. Me ha visitado a mi puesto de trabajo, hemos quedado para los cafelitos, hemos intercambiado cantidad de ilusiones, de proyectos. Bueno, pues hemos tenido un contacto excesivamente cercano y bueno, pues ha ido cimentándose una amistad sincera y fuerte entre ambos, ¿verdad? Bien, el día 6 de enero del año que falleció, en el 1918, pues me manda un WhatsApp donde me recita de su propia voz un poema de Miguel Hernández, que es Las albarcas vacías, un poema precioso, ¿no? En ese poema, pues me comenta, bueno, después en ese mismo WhatsApp, me comenta que ha comenzado el año con mal pie, que Luisi pues se ha roto la muñeca izquierda y que él anda con un cólico nefrítico muy fuerte y que, bueno, pues anda en esas situaciones. El día 14, a las 2:30 de la tarde, me envía otro WhatsApp. Ya faltaban pocas horas para que falleciese y me dice: Tino, hola, ¿sabes algo de cómo va el libro sobre Pereda, donde tenemos tú y yo sendas colaboraciones? Yo lo leo por la noche y por la noche a las 12:15, o sea, a las 12:15, 0:14 del día 15, la madrugada del día 15, le contesto: no tengo ni idea, Manolo. Me dijo en su día Avellaneda que si le salía un número determinado de adquisiciones, que tiraba para adelante sin esperar al Congreso en primavera. Pero parece que hay que esperar. Cuando me acosté a las 2 de la madrugada, pues todavía no había leído el mensaje, pero cuando me levanté a las 8:30 ya vi que lo había leído. 2 horas después me comunican su triste fallecimiento. Quiero decir con esto, pues simplemente que de lo que se llevó al otro mundo Manolo, de los últimos recuerdos, fue precisamente este libro, y que le hubiese gustado muchísimo estar aquí, como a mí me ocurre, y que yo hubiese gozado tremendamente de tener aquí su presencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quiero decir que creo que, como comprenderán, sobran los motivos por los cuales yo puedo sentir satisfecho de haber colaborado y participado en este libro. De una parte aparece mi nombre con 2 escritores y 2 personas que admiro, no tanto como escritores como personas. Humanamente son extraordinarias las 2. Y bueno, y después que estamos homenajeando, honrando a 4 personas que he estimado y que son unas grandes personas y que, bueno, las tendré en memoria. Así que, terminando con las palabras que solía terminar siempre Manolo Bartolomé, cuando en los WhatsApp o sobre todo en los correos electrónicos, pues digo la misma palabra, el mismo vocablo latino que él utilizaba, que es: saluten, amigos, allá donde estéis, a sabiendas de que hoy os encontréis aquí entre nosotros porque os estamos recordando. Entonces, Celia, nada más que decirte a ti muchas gracias, de verdad. Creo que eres una mujer que
que en ti se cumple el adagio ese de que tras un buen hombre siempre hay una buena mujer. Creo que eres una gran señora y bueno, pues te tengo que felicitar por ello, felicitar y agradecer a todos los que han colaborado y han hecho posible que este libro pueda salir a la luz. Felicitar también la flamante presidencia de José Ramón y sobre todo y de una manera muy especial agradecer a Marino, que es el que ha llevado el peso del libro, ha sido bueno, pues el coordinador y ha estado entre todos los entresijos de que esto conlleva, que no es una tarea tampoco, aunque parezca sencilla, no es nada sencilla, y se ha preocupado de todas las cuestiones pormenorizadas, y creo que de verdad que yo se lo agradezco profundamente y sobre todo me ha sido un gran placer el haber acompañado en esta aventura. A todos, muchas gracias. Gracias, Tino, por la efusividad y el reconocimiento, pero pido a todos, por favor, brevedad, porque si no, los últimos no van a poder intervenir, y eso es importante. ¿Lo he dicho claro? Por favor, de todos, vamos. El nieto de Manolo Bartolomé, Jaime Villanueva, ceñiéndose, si es posible, a la figura que tenemos. Gracias. Alcaldesa, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores, presidente del Centro Gallego, señor presentador, buenas tardes a todos. Es un orgullo hablar en nombre de mi familia para recordar a mi abuelo, Manuel Bartolomé García. Escritor, periodista y jubilado en Solvay, nacido en Torres, Torrelavega, tuvo siempre un apego especial a José María de Pereda, a través del pueblo de Polanco, por un lado, y de su pasión por las letras y el costumbrismo cántabro, por otro. Hace menos de una década, mi abuelo escribió unas reflexiones en torno a José María de Pereda que ahora enriquecen la obra de Benito Madariaga junto a los apuntes de Tino Barrero, que ha tenido un recuerdo precioso para mi abuelo. Estas reflexiones de mi abuelo son biográficas y descriptivas, pero no por ello carecen de sentimiento, pues están escritas por un torrelaveguense de pro, pero que vivió varias décadas en Polanco. Allí, en la localidad natal de Pereda, donde también nació mi abuela María Luisa, residió mi familia, a poco más de 200 metros de la casa del autor de Peñas Arriba. Para que este acercamiento a la figura de mi abuelo y su relación con Pereda sea más completo, considero imperativo que cuente con la voz del propio Manolo, ya que nadie mejor que él les podrá explicar en qué se basa su aportación a la bibliografía relativa al polanquino. Así pues, cedo brevemente la palabra a mi abuelo. Esto que van a leer ustedes, si se arman de la suficiente paciencia, no es la opinión de un experto en José María de Pereda, sino el criterio de un gran aficionado a sus escritos costumbristas, como admirador de su pluma y de su íntima relación con el pueblo donde nació. No en balde, desde muy pequeño manoseé y leí Peñas Arriba, El sabor de la tierruca, Sotileza, libros que mi padre tenía en su biblioteca en ediciones de 1943. Por tanto, desde esta óptica, es decir, desde el que ha conocido sus obras desde pequeño y luego ha vivido media centuria en Polanco, voy a procurar detallar al lector algunos rasgos de lo que he percibido de este hombre ilustre y escritor ingenioso, a través de lo que representa para su pueblo. El texto de Manolo, que complementa ahora los escritos de Madariaga, continúa en varias páginas haciendo un repaso al entorno sociocultural de Pereda, tanto en vida como después de su muerte, y cómo su legado sigue siendo notable hoy en día en Polanco, especialmente, y también en la comarca del Besaya. Quisiera tener un recuerdo también para los demás escritores homenajeados hoy, Benito Madariaga, Anthony Clark y Serafín Fernández Villazón, todos ellos vinculados de una u otra forma también a Manolo. En la biblioteca de mi abuelo, a la que sigo acudiendo con asiduidad, se encuentran, por supuesto, las obras completas de Pereda, y dos de ellas, El sabor de la tierruca y La puchera, son precisamente ediciones de Anthony Clark del 92 y de 2001. Asimismo, forma parte de la colección una edición original de José María Pereda y su tiempo, de Madariaga, cuya reedición se presenta hoy aquí. Y justo hace unos días, revisando esa primera edición, descubrí que está dedicada por el autor a mi abuelo. Dice: para Manuel Bartolomé, buen periodista, con un afectuoso saludo, Benito, en Santander, noviembre de 2003. Se trata sin duda de un libro que, pese a su concisa extensión, hace un repaso muy revelador por el contexto y la figura de Pereda, un hombre con una vida tan apasionante como su obra. Como dice Madariaga en el libro, en una frase que está subrayada por mi abuelo en aquella primera edición, todo personaje, por gris que sea, tiene biografía, pero la de unos es más interesante que la de otros.
La de Pereda fue una generación prolífica de la que formaron parte amigos suyos como Pérez Galdós o Alas Clarín, y a través de obras como la que nos ocupa hoy se enlaza esa generación con otra 100 años más joven, la de Madariaga, Clark o Bartolomé. Quiero manifestar de nuevo mi sentido agradecimiento a Marino Pérez Avellaneda, a la Sociedad Cántabra de Escritores y a sus amigos por seguir recordando a mi abuelo en actos como este, del que sin duda él habría disfrutado. Es bien sabido por todos los que le conocían que no se perdía una ocasión de socializar y conversar con sus colegas escritores y con cualquier persona que estuviera dispuesta a compartir su historia. La de mi abuelo, que también forma parte de la mía, de los que le conocimos y de la literatura de esta región, continúa hoy gracias a esta nueva publicación. Saluten y muchas gracias. Vamos a una parte siguiente con lectura de 3 textos breves de Benito Madariaga. Recórtenlos, pido por favor, en la medida de lo posible. Tiene la palabra ahora don Avelino Rodríguez Muriedas, concejal de Deportes y Hacienda de Polanco. Buenas tardes. Como representante del Ayuntamiento de Polanco, como ha dicho el señor, vamos a ser breves y nos vamos a ceñir a lo que nos han dicho. El escenario. En los 73 años que vivió Pereda, fue testigo de los hechos históricos ocurridos en Santander y su provincia en los últimos 2 tercios del siglo XIX y en poco más de un lustro del siguiente. En este tiempo, conoció los acontecimientos más importantes acaecidos durante la Restauración, de los que dio fe como autor, al recoger en sus libros una forma de vida social y política y unos personajes de ficción acordes con la época. Menéndez Pelayo llegó a decir que fue el descubridor del oscuro rincón que era entonces. Los escenarios... ¿Se oye, no? Bueno. Los escenarios desde los que se presenció estos hechos fueron Polanco, lugar de su nacimiento, y Santander, donde vivió a partir de 1843, sin que por ello dejara de pasar largas temporadas en aquel, sobre todo en la época estival. Cuando nace el escritor, el municipio de Polanco estaba compuesto de 5 barrios o aldeas, llamados Mar, Polanco, Posadillo, Ramera y Soña, que lindaban con los términos de Cortiguera, Bárcena, Cudón, Hinojedo, Rumoroso y Torlavega. A efectos administrativos y judiciales, Polanco dependía en gran parte de esta última localidad, villa entonces comercialmente próspera, a la que acudían con frecuencia los vecinos de los pueblos colindantes. En el barrio de Polanco, situado sobre una llanura, se asentaba la casa consistorial, la escuela elemental, la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula y en la derramera, que hoy ya se llama Rinconeda, el puerto de Requejada tenía un cierto desarrollo comercial como vía exportadora principalmente de los productos de la Real Compañía Asturiana de Minas. Según nos ilustra Pascual Madoz en su diccionario, a mediados del siglo XIX todo el municipio estaba compuesto por 170 casas, aparte de la consistorial, 3 ermitas y varias fuentes de agua potable. La aldea de Mar, situada junto al Camino Real de Santander, poseía un palacio y una capilla dedicada a San José. La de Posadillo se extendía en la falda de un monte y Ramera a orillas del río Saja. Soña, junto a Posadillo, se caracterizaba entonces por la abundancia de árboles frutales. A ver, vamos a seguir. No sé si está la organización, se ha bloqueado la pantalla con el ordenador, no sale lo mismo, pero bueno, continuamos. No sé si está alguien por ahí, Alfredo o alguien. A ver si podéis solucionarlo. Bueno, seguimos. A continuación, el segundo texto lo va a hacer doña María García de los Salmones, jefe adjunto de Recursos Humanos y Comunicación de la fábrica Solvay en Torrelavega. Buenas tardes. Hombre sensible a la crítica, no admitía Pereda, sin embargo, fácilmente las que censuraban aspectos de su obra o las que le pedían hacerse más universal y abierto en los temas y en los ambientes. Por ello, a veces le rogaba a su amigo José María Quintanilla que se adelantara con algún artículo que sabía iba a ser siempre favorable.
Otro de sus defectos fue el introducir demasiados localismos y temas o asuntos que hacían la novela poco atractiva en ocasiones para los lectores de otras regiones. Sin embargo, hay que reconocer en Pereda su gran capacidad para el diálogo, la maestría de sus retratos caricaturescos y el haber sido uno de los primeros en tratar el paisaje como fondo de sus novelas. La exageración en los trazos, la falta de apertura a nuevas corrientes literarias y el no haber llevado su obra por cauces menos sofisticados defraudó el éxito apetecido con algunas de ellas, como De tal palo tal astilla o La Montalvez, donde el lector se percata enseguida de los fines moralizadores buscados por el autor. Con todo, su obra costumbrista y algunas de sus novelas figuraron entre las más destacadas creaciones literarias de su siglo. Menéndez Pelayo le consideraba el mejor costumbrista español y sus coetáneos le llamaron el Teniers cántabro y compararon su pluma con la paleta de Velázquez y su lenguaje con el de Cervantes. La ayuda que le prestaron críticos como Gumersindo Laverde y José María Quintanilla le sirvió más de estímulo y halago que de revulsivo para buscar nuevos rumbos literarios. Las influencias recibidas fueron principalmente personales, aunque el postromanticismo y el costumbrismo se dejan sentir sobre todo en sus primeros escritos. Sus apuntes en el retrato, en lo que fue un maestro en la caricatura, constituyen algunas páginas que nos recuerdan un aguafuerte goyesco. Lee un tercer extracto ahora José María Ceballos, presidente de la Sociedad Amigos de las Cuevas del Castillo. Bien, buenas tardes. Voy a ser breve, ¿eh? Bien. Dice Benito, hablando de José María de Pereda, el traslado a Santander con sus padres le presenta un panorama urbano y portuario completamente diferente al de sus primeras vivencias familiares en Polanco. Tras los estudios de primaria en la escuela del pueblo, la familia decide que estudie el bachillerato en el Instituto Cántaro de la calle Santa Clara, en el que realiza el ingreso en 1843. Cursa al año siguiente el primer año de latinidad. Fue un estudiante de rendimiento mediano, con calificaciones de regular en el segundo y tercer año de filosofía y suspenso en el cuarto de 1847-48. Fueron profesores suyos Bernabé Sáinz, de sintaxis latina, Juan Echevarría, de matemáticas, Celestino Alonso, de lógica, Lorenzo Alemani, de lengua francesa, o José María Orodea, de geografía e historia. Algunos de ellos fueron recordados en sus escritos, como el duro y temible Bernabé Sáinz o el exigente Orondea. Como Don Quijote, con los libros de caballería, me pasaba yo las noches en claro estudiando el Carrillo, sacando oraciones y traduciendo a Orodea, y con tal ansia devoré aquel arte tan amazo y escoplo, lo grabó en mi memoria, que hoy, al cabo de 30 y más años, me comprometería a relatarlo después de una sencilla lectura sin errar punto ni coma. Muchas gracias. Pasamos al penúltimo bloque con 3 breves semblanzas, suplico por favor, sobre Benito Madariaga. En primer lugar, don Francisco Gutiérrez Díaz, presidente del Centro de Estudios Montañeses. Querida Celia, amigos todos, voy a ser muy rápido porque el tiempo apremia. Simplemente decir que el Centro de Estudios Montañeses no podía estar ausente de este libro, pues casi que por todas las razones. La primera, pues porque Pereda tiene mucho que ver con el centro. Gracias a su hijo Vicente, el Centro de Estudios Montañeses posee hoy en día el precioso cuadro Jesús y adentro de Pérez de Camino, que tenía Pereda en su despacho de Polanco. Poseemos también un magnífico retrato
fotografía de Kaulac, que tenía Pereda en su despacho de Santander y hoy está en el salón del Centro de Estudios. Tenemos el busto de Calderón de la Barca que tenía Pereda también en su despacho, es decir, Pereda está muy relacionado con el centro. Por otra parte, ¿cómo podría no estar el Centro de Estudios en un libro de Benito? Si Benito ha sido pues uno de los grandes miembros de este centro, no solamente por los años que perteneció a él, que fue medio siglo el que estuvo Benito formando parte del centro, sino porque fue uno de los miembros de verdad, es decir, de los que estaban continuamente colaborando, estaban continuamente trabajando, fue bibliotecario bastantes años. Cuando se hizo, por ejemplo, el 40 aniversario del centro con aquellas jornadas en el año 75, ahí estaba Benito impartiendo conferencias, lo mismo que hizo después en los otros ciclos que se hicieron de conferencias en años posteriores, en época de la presidencia de Joaquín González de Echegaray. Y Benito ha estado en el centro participando hasta el último momento de su vida. En las últimas juntas académicas iba acompañado por Celia, pero no dejaba de asistir. En algunas él nos dictó, recuerdo una charla muy bonita que nos dio sobre el padre Apolinar, que llegó incluso a emocionarse el propio Benito hablando del padre Apolinar. Por lo tanto, Benito ha sido una figura clave en la historia del centro, ha publicado mucho en Altamira, algunas monografías las ha hecho editándolas el centro. Por ejemplo, recuerdo, creo que la última fue la de los trabajos escolares y universitarios de Menéndez Pelayo. De modo que, ya digo, Benito, el centro siempre tendrá una deuda muy grande con él, porque fue uno de los miembros más sólidos, más constantes y más trabajadores dentro de nuestra asociación. Por otra parte, quiero también dedicar un recuerdo a Manuel Bartolomé, que aunque no podía participar igual porque vivía en Torrelavega, pero también fue parte del Centro de Estudios Montañeses durante bastantes años. De manera que todo ello unido llevaba incluso el hecho de ser Marino Pérez Avellaneda, el que ha coordinado este libro, también miembro del Centro de Estudios Montañeses desde hace mucho tiempo, pues todo ello, digamos que hacía obligado que el centro participase y así ha sido y lo hemos hecho con mucho gusto y no tenemos más que felicitarnos por el resultado obtenido. Muchas gracias. En representación del Grupo Alceda va a intervenir doña Eva Fernández Ortiz, a la que quiero dar también las gracias por la gestión de la participación del Ayuntamiento, que ha colaborado y mucho en la agilidad en apoyar y subvencionar el libro. Muchas gracias. Yo, para ser breve, también me van a permitir un saludo generalizado a todos los asistentes. ¿Y por qué voy a hablar de Benito? Para el Grupo Alceda, Benito era un maestro y un amigo muy querido. Yo creo que se ha hablado mucho y bien sobre su trayectoria profesional como investigador, como cronista de Santander, como divulgador de la historia local, pero es en el plano personal donde la figura de Benito se engrandece y adquiere su verdadera dimensión. Seguramente cada uno de los que le conocimos pues tenemos un recuerdo especial, alguna anécdota que contar, pero todos coincidiríamos en el mismo punto, en la bonomía que le caracterizaba. Benito era sobre todo una buena persona y, como comentaba antes con Jesús Herrán y con Lines, su esposa, era una persona muy generosa con su conocimiento y siempre dispuesta a colaborar. Yo tuve la suerte de conocerle hace más de 20 años, cuando trabajaba en la Fundación Botín, que visitaba con asiduidad, unas veces para proponernos algún proyecto, pero las más simplemente aparecía por allí con aquellos ojitos risueños que tenía, subía a saludar, se sentaba un rato en mi despacho y me contaba cosas, me hablaba. Creo que fue la primera persona que me habló de la isla de Pedrosa, de su lazareto, despertó mi interés por estos temas. Me habló también de las pinturas de Altamira, cómo él como veterinario tenía una teoría en que parte de los bisontes eran hembras preñadas. Me habló con tono picarón de los amores de Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán y de tantas y tantas cosas. Pocos días antes de su muerte, el Grupo Alceda le rindió un merecido y sentido homenaje. No pude asistir en aquella ocasión,
pero me había encontrado con él unos meses antes en una exposición y pude comprobar que, a pesar de los años, seguía conservando aquella chispa en sus ojos, porque Benito era una de esas personas que tenían la mirada más bonita que los ojos, la mirada de un hombre cuyo recuerdo y cuyas cualidades nos concitan hoy aquí a todos. Muchas gracias. Y cierra este turno de semblanzas el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria, don Martín Vega Uribarri. Buenas noches a todos. Yo quiero ser súper breve, ya no breve, sino súper breve. Realmente parece que una institución como un colegio profesional pueda pintar poco en un acto cultural de este pelo. Sin embargo, hay que darle las gracias a Benito porque nos visitó con muchísima frecuencia en nuestro aula cultural de Eduardo de la Mora, con participaciones directas, siempre con ese salero, con ese gusto, con ese afán por atender y por satisfacer la curiosidad de los presentes, y sobre todo yo le recuerdo especialmente en las tertulias que casi siempre terminaban las conferencias que nosotros dábamos en el Centro de Cultura del colegio. Hombre entrañable, súper cariñoso, atento, dispuesto. No hay calificativos para él, no hay calificativos para Celia, que la ha acompañado también en muchas de estas visitas y que nosotros agradecemos terriblemente desde el colegio, por lo cual estamos encantados de haber participado y de haber colaborado en esta edición y en este homenaje a los escritores que tienen la montaña por un objetivo principal. Muchísimas gracias. Y vamos a dar el fin a este acto con la intervención de la viuda Celia Balbuena, en nombre de toda la familia y de alguna manera de las otras familias también. A continuación serán las dos piezas musicales dedicadas a los dos siguientes escritores y terminamos. Buenas tardes. Cuántas emociones y cuánto agradecimiento. Un precioso acto. Os doy las gracias a todos, queridos amigos, en nombre también de mis hijos, de mis nietos, de la familia. Qué orgullo es para nosotros. Gracias a quienes habéis promovido, patrocinado y hecho posible este homenaje a Benito con trabajo y dedicación, colaborando de una u otra forma, interviniendo con tanto cariño para rememorar retazos entrañables de su vida, leer sus textos o acompañar con interpretaciones musicales. Después de cuanto se ha dicho aquí, ya huelga, solo por recurrente, no porque sobre el hacerlo, huelga, digo, el referirme de nuevo a cada entidad, a cada persona, a cada colectivo. Gracias a quienes tan amablemente habéis venido a este siempre acogedor Ateneo, mostrando así vuestro aprecio, vuestra amistad y vuestro afecto hacia Benito. Él hubiera encontrado las frases adecuadas, reflejo de su conocida humildad, para responder a vuestro generoso reconocimiento. Pero también, hay que decirlo, reflejo de su gran complacencia y de su satisfacción, agrandadas en este caso por sentirse homenajeado junto a Anthony, Manolo y Serafín. ¿Cuánto le gustaría a Benito tener en sus manos, como lo hago yo ahora por él, esta segunda edición del libro que habéis sacado a la luz? Edición muy bella, como hecha por Maribedia, enriquecida además con las firmas del propio Marino, de Tino Barroso, de Manolo Bartolomé, y con la inefable fotorretrato de Antonio Atienza.
Benito lo leería y volvería a leer una y otra vez, gozando con ello. Porque para Benito, cada publicación era siempre una fiesta. Sentía una necesidad imperiosa de hacer públicos, de comunicar, de transmitir, de dar sus conocimientos, de dejar constancia de los hallazgos que con tanto afán había investigado. Curiosamente, este era uno de los libros preferidos por él. Hay escritores que sienten especial predilección por algunas de sus obras, a veces sin saber por qué. Benito tenía cierta querencia por este estudio de Pereda de 2003 y fue el que ofreció a Marino para publicar por la Sociedad Cántabra de Escritores. Y esto, cuando contaba Benito con un largo historial de publicaciones sobre diversos aspectos del gran escritor cántabro de Polanco, antes y después de su extensa y conocida monografía de 1991 titulada Pereda, biografía de un novelista, que le llevó un laborioso proceso de preparación, según recuerdo. Entre estas, otros libros, algunos en coautoría, artículos en revistas, como en Ínsula, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Altamira o la Revista de Cantabria, y en numerosas colaboraciones en la prensa diaria. Dentro de unos días se cumplirán 2 años de la muerte de Benito. Este año 21 es también el del 90 aniversario de su nacimiento. Gracias nuevamente, amigos, por este libro con el que honráis su recuerdo. Permitidme para Benito. Bueno, ya el colofón sin palabras, pero con música de nuevo, como hemos empezado, 2 piezas a la viola de Fernando Alonso Fernández. En la primera, del mismo músico que hemos tenido antes, Caliboda, Nocturno, bueno, un extracto del Nocturno número 3, evidentemente no la pieza completa. Cuando quieras, Fernando.